أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Buenos días a todos. Quiero dar la bienvenida a estas quintas jornadas sobre educación y quiero hacer hincapié en la importancia de haber mantenido, siendo este el quinto año, una jornada en las cuales se reflexiona, se analiza, se pone en común y de alguna forma se diseña el trabajo futuro con respecto a los temas relacionados con la educación. Como todos sabéis, la Comunidad Islámica de España, nuestra comunidad, ha tenido una fuerte e importante necesidad de trabajar en temas educativos. Ha tenido siempre un respeto y una inquietud profunda por todos los temas que tenían que ver con la educación. Eso nos llevó a desarrollar varios proyectos que empezaron pues, hace más de 20 años y de los que muchos habéis sido partícipes y de los que muchos han sido, o muchos de los jóvenes que hoy hay aquí han sido fruto de ese trabajo. Las grandes presiones y de alguna forma la deficiencia moral del sistema educativo en nuestra sociedad nos ha llevado hace unos años a tomar la decisión de dar un paso más en este interés por el proyecto educativo y en diseñar una escuela. Establecimos la Fundación Educativa Al-Ándalus en el año 2005 como una herramienta legal para el desarrollo de este proyecto. Bajo ese paraguas de la Fundación Educativa Al-Ándalus se han establecido estas jornadas de educación que, como he dicho y quiero reiterar, son jornadas de trabajo y la importancia de haberlas mantenido durante 5 años para mí es algo muy especial. Y al mismo tiempo se trabajó en el desarrollo y en el diseño de un proyecto educativo, en la construcción de una escuela desde la edad más temprana hasta los jóvenes y la disposición de ir a la universidad. Este proyecto ha tenido dificultades, ha tenido vaivenes en los últimos años y bueno, estamos en disposición de que en el próximo año novedades importantes respecto a este proyecto, quizá incluso con el comienzo de la construcción. Siempre ha habido una conexión, como todos sabéis, esta escuela la llamamos la escuela del Sheikh. La escuela del Sheikh, no de cualquier Sheikh, sino la escuela del Sheikh por Sheikh Abdelkader As-Sufi. La importancia de llamarle la escuela del Sheikh para nosotros era primordial en el sentido de que recogía todas sus enseñanzas, todas sus indicaciones,
todo el trabajo que él durante tantos años nos ha transmitido. A finales del mes de octubre tuvimos un encuentro en Sudáfrica en el que estuvimos Haj Mohamed Mukhtar, Haj Ahmed Feroz y yo mismo. Ese encuentro fue muy importante porque si ya el proyecto tenía un nivel muy alto y estaba muy cuidado, para nosotros ha sido un sello tremendo. El proyecto, el encuentro que tuvimos con el Sheikh del cual veréis que a lo largo de estos 3 días, en las ponencias, pues hay mucho de este encuentro. La importancia de estas jornadas, para mí también que quiero hacer constar que han sido consensuadas con el propio Sheikh. El propio Sheikh nos ha enviado a una persona para que hable de una parte del proyecto que él cree muy importante, y por lo tanto tiene no solo su idea, sino que está muy atento a ello. Quiero, para finalizar esta breve presentación, quiero finalizar con una frase que aparece en el prólogo del libro de Sheikh Abdelkader, Para el hombre que viene, y he querido usar esta frase ya que el título de este año para las conferencias es Una escuela para el hombre que viene. Y ya veréis cómo todas las ponencias y todos los ponentes de alguna forma están exponiendo o están dando a conocer reflexiones sobre un puente importante para el proyecto futuro. Dice el Sheikh en su libro, Para el hombre que viene, en el final de su prólogo, dice: no deja de ser extraño que el camino hacia la libertad y la transformación no sea realmente difícil. Lo que sí es incierto es si todavía queda un puñado de esos hombres superiores dispuestos a construir ese puente hacia el mañana. Yo tengo el deseo, la esperanza y el anhelo que esta jornada y los trabajos posteriores nos hagan ser parte de ese grupo de gente que construyamos el puente hacia un proyecto y una sociedad mucho mejor. Muchísimas gracias y quiero dar el paso al primer conferenciante. Voy a empezar traduciendo el último aya que ha recitado Silvia Bermejo, que pertenece al Sura de la Caverna. Y habíamos puesto firmeza en sus corazones. Nuestro Señor es el Señor de los cielos y de la tierra. No invocaremos aparte de Él a ningún Dios, pues si lo hiciéramos estaríamos diciendo algo falso. Me decía no hace mucho una mujer: lo que me parece que caracteriza, que define al hombre, es que abre brecha. Y por ende, venía a decirme lo que atrae a una mujer del hombre. Entendí con esa expresión que se estaba refiriendo a dos de los significados de esta expresión verbal. Dar los primeros pasos en algo, venciendo algún tipo de resistencia, romper el frente. Entonces me pregunté, ¿qué definiría a la mujer? Yo mismo me respondí, o me hice una pregunta: ¿no será la independencia? ¿No será este el ideal de mujer ideal para el hombre? Evidentemente esto es una cuestión que ustedes las mujeres han de responder. Y no solo por esto, por el tema de la escuela. Tienen delante un reto importante, no menor que el de los hombres. ¿Qué indicación más acertada la de Sheikh Abdelkader al ponernos delante a unos y a otros, hombres y mujeres, esta cuestión? Ya que, reflexionando acerca de la respectiva educación para chicos y para chicas, encontraremos, inshallah, una manera de mejorar nosotros como hombres y como mujeres, como sociedad. Afirmaba el escritor Rafael Arbujold en un reciente artículo de opinión. Decía que la escuela no es el problema, refiriéndose a la desastrosa situación de la educación en España,
sino la montaña sumergida del iceberg, cuya punta visible es el sistema educativo. Es decir, el problema estaba en el conjunto de la vida pública y de la vida privada. Salvando las distancias, ya que su discurso está motivado nada más porque acababa de conocer los resultados de la última encuesta sobre educación del famoso informe PISA, que volvía a relegar a España en su, y estas son sus propias palabras, irónicas, progresivo empeoramiento dentro de su catastrófica estabilidad a los últimos puestos de la vida, especialmente en matemáticas, ciencias naturales y lo que es aún peor, comprensión lectora. Me parece muy apropiada esa imagen del iceberg. Su reflexión es: si nos detuviéramos en lo que ocurre en la montaña sumergida, lo que no podemos ver, comprenderíamos mucho mejor lo que nos alarma en la punta del iceberg, en la parte visible, que denominamos escuela. Parece que en nuestra historia como comunidad chocamos una y otra vez contra la punta de ese iceberg, con la escuela. Y es que tal vez no seamos suficientemente conscientes de que lo que realmente nos pasa es lo que no sale a la superficie, la gran montaña. Fundir esta montaña de hielo precisará encender un fuego, mantener las ollas calientes, tanto de la cuestión educativa como de la moneda y la economía, y todos los relativos muamalat y las relaciones. No se pueden dejar estos asuntos, ni la economía, ni la escuela, para cuatro hechos para adelante, según unos, o cuatro locos para otros, sino que habrán de ser asuntos siempre en ebullición, siempre calientes, de toda una comunidad que busca y busca la manera de conseguir sus objetivos en estas materias. Como ha dicho mi madre, estos encuentros nacieron con la intención de buscar un conocimiento que pudiera sernos provechoso de cara a la construcción de la escuela, también otras actividades de la propia Fundación Educativa, pero por encima de esto, para llegar a un conocimiento que nos sea provechoso, en orden de nuestra responsabilidad como padres, maestros, educadores, adultos y como comunidad de educar de la mejor manera a nuestros hijos. Y utilizo conscientemente esa palabra, nuestros hijos, esta expresión, en ese sentido genérico, que engloba a toda la juventud, nuestra juventud, la juventud musulmana, y todo lo que compete a la sociedad. Nos recordaba el año pasado, como nos recordaba el año pasado Silvia Mecros en su conferencia, hemos dicho todo, o casi todo, acerca de la educación. Incluso hemos llegado a altos niveles de entendimiento en esta tarea, gracias a Allah. Y proseguía él. ¿Qué más se puede pedir en ese terreno sino acción, pura acción? Todos los presentes estaremos de acuerdo, sin duda, en una cosa: solo nos puede interesar un conocimiento útil. En ese sentido, el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es muy claro: la ciencia llama a gritos a la acción, y si no lo encuentra, se va. Expresaba también aquí mismo, en esta mesa, en julio del año 2009, Ayatollah Longo, rahimahullah, que la educación de nuestra juventud, junto con la dinámica de un da'wah constante, es la clara afirmación de que Allah nos ha honrado con el más elevado bien. Y añadía: y donde quiera que esto se esté llevando a cabo, es donde la auténtica obra de Sheikh al-Qadr está sucediendo. En estas palabras, ubicadas dentro de su conferencia titulada Sheikh al-Qadr al-Sufi, el intelectual más destacado de nuestro tiempo, queda reflejado palmariamente el marco de este proyecto que es la Escuela del Sheikh, que remontándome al menos hasta 1990, sigue con su pretensión, tal vez más fuerte que nunca, de convertirse, dentro del espacio que le ocupa educativo, en una efectiva correa de transmisión de sus enseñanzas a las nuevas generaciones. Y como él, como nuestro querido hermano Ayatollah, al hablar de nuestro Sheikh, siento la necesidad de conectarme a la importancia, estas son sus palabras, de honrar las más elevadas aspiraciones de los jóvenes de entre nosotros. Y les recuerdo a ellos especialmente, a los más jóvenes, una de las fundamentales transmisiones de Sheikh al-Qadr: tomar conciencia de la comprensión
con la que Allah nos ha favorecido. Quiera Allah que este encuentro signifique un estímulo más para que se inquiete, para que se preocupe por su propio bien, para que busque, para que se acerquen a la gente de conocimiento, la gente de visión, esos que cuando nos miran parecen estar diciéndonos, mira, mira desde aquí, porque eso es lo que queremos, comprensión, entendimiento, mirar desde donde la gente de conocimiento mira. El año pasado hablamos de paideia, una paideia renovada para los nuevos fue el motivo. Y al menos algunos de nosotros hemos aprendido algo, nos sirvió de mucho. Hoy la palabra, paideia, podría ser sustituida perfectamente por una palabra que nuestro Sheikh nos ha señalado continuamente a lo largo de los años, reeducación. La nueva paideia comienza con reeducación. Y esto significa, ante todo, confrontarnos con nosotros mismos. Encontrar lo que Sheikh llama la manera de ser, que conlleva una manera de ver el mundo. Esto implica, desde su primera formulación, una lucha constante para eliminar las capas de ignorancia que nos impiden ver. Porque esta ignorancia, parafraseando de nuevo las palabras de Ayatollah, para que esta ignorancia no nuble, no cubra, no ofusque la pureza de la infancia temprana de nuestros hijos, la plenitud de un crecimiento feliz de nuestros infantes, el despertar de una pubertad natural, delicada y prometedora de nuestros adolescentes, y la formación como hombres y mujeres libres, anhelantes de justicia para sí mismos y para este mundo de nuestros adultos jóvenes. Hemos titulado estas jornadas Una escuela para el hombre que viene. Esa criatura que nos gustaría vislumbrar, descubrir, y que pretendemos que de alguna manera sirva de telón de fondo a estos días, en lo que convergerán distintos aspectos a estudiar, como ha dicho Mali, pero todos en un solo haz. Para ello les pido que intentemos alcanzar, ponernos en una altura desde la que otear, mirar el horizonte con perspectiva. Y nos honramos, gracias a Allah, contar con estas luces, con toda esta inteligencia, tanto de los maestros y conferenciantes que van a hablar estos 3 días, a los que agradecemos mucho su esfuerzo, como de todas aquellas personas aquí presentes, cuya aportación y colaboración puede ser muy necesaria para la escuela y contamos con ellas, de la forma que mejor se acomode a cada una de ellas. Con Sidi Ibrahim Lawson y su conferencia La educación para el tiempo que viene, nos enfrentaremos a una cuestión elemental. ¿Qué respuesta estamos dando o bien hemos de dar hacia un nuevo futuro con el hombre que ha de venir? Con él podremos vislumbrar el verdadero papel del filósofo y su misión como transformador de la sociedad. Decía Nietzsche, los verdaderos filósofos son capitanes, legisladores. A finales del mes de octubre pasado tuvimos este encuentro del que hablaba Mirmari con Sheikh Abdelkader en Ciudad del Cabo. Y el encuentro con Sheikh Abdelkader ha significado para nosotros muchas cosas. Nos ha forzado una vez más a poner a prueba, lo primero, nuestro desapego y sinceridad en esta acción. Tal vez porque quienes encaran cualquier tipo de proyecto verdaderamente grande, y lo califico así no por el que tenga muchas hectáreas o porque tenga muchos edificios, o porque vaya a tener muchos profesores, sino por su pretensión pura de ser un proyecto fisabilidad. Y esa gente que se pone en esa disposición, en ese trabajo, necesitan ser probados, y probados hasta pulirse, perfilar, refinar su intención. Porque siempre es necesario verificar que estás dispuesto a hacer todo lo necesario por ceñirte a lo que ha de ser, y no terminar amoldándote a lo que nos viene bien, que son 2 cosas bastante diferentes. Cometemos errores y seguiremos cometiéndolos sin duda, pero no hemos de parar ni de intentar todo lo que esté en nuestra mano para conseguir el objetivo. Establecer un modelo educativo en el que dentro de esto estarán también las escuelas, que permita, que propicie la formación de una nueva criatura humana. Este es el desafío.
el gran reto que tenemos por delante. En palabras de Sheikh Al-Qadr en su libro Para el hombre que viene, después de un párrafo donde hace referencia a Islam y a la creación de una nueva sociedad, dice: sin embargo, la creación del hombre nuevo sigue siendo la tarea esencial. Y nosotros hemos podido comprobar que por Allah, cuando echas a andar un proyecto y hay trabajo, es decir, un esfuerzo que tiene en todo momento conciencia de cuál es la verdadera causa, de quién es el que mueve las cosas, entonces las cosas pasan, algo ocurre, que Allah purifique en todo momento nuestra intención. Esto es lo que ha ocurrido con este proyecto y lo que demuestra toda su trayectoria. En el proceso, que en sí mismo ya es un viaje, ya es una escuela, ya es la escuela en marcha. Y todo se va perfeccionando. Y vamos encontrando, más bien, nos van viniendo, y sobre esto que tendría que decir muchas cosas hermosas, los conocimientos, las ideas, los recursos que van perfilando y dando forma a lo que finalmente, inshallah, será la escuela. ¿Cómo será la escuela? ¿Llegará un momento en el que podamos decir, esta es la escuela definitiva? O mejor que eso, ¿nuestra escuela será eso que toda institución educativa genuina debería ser? Un organismo preparado para irse modificando de acuerdo a un conocimiento superior. Como la raíz de su nombre indica, orgánicamente, naturalmente, con espontaneidad, dependiendo de la historia, del tiempo, de la vivencia de una comunidad, de la propia sociedad. ¿Y qué mejor ejemplo que este viaje a Ciudad del Cabo, del que hablaba en Mali? El proyecto recibe su confirmación por parte del Sheikh. Y lo hace, por supuesto, poniendo él su impronta, porque es su escuela. La escuela es suya. Pero suya en ese sentido del que hablaba Hayat del Alongo, rahimullah. Los que están en dagua constante y los que educan a la juventud. Dos elementos que no pueden disociarse ni desarrollarse por separado. Al conocimiento, a todo nuestro acervo recogido en años y años de experiencia en experiencia, con la participación de muchas personas a las que él recompense, por supuesto, él nos indica enseñanzas fundamentales que lo superan. Todos estos aspectos que nuestro Sheikh señala estaban ya recogidos por su gran importancia en el proyecto. Seguía sus indicaciones a lo largo de nuestra historia, o se basaban en ellas. Sus grandes inquietudes, especialmente las dos que le han acompañado a él desde que era joven, teníamos nosotros un plan, una organización adecuada para ello, seguro aprendido por nosotros hasta el momento de encontrarnos con él. Estos dos temas eran la sociedad y cómo superar el problema del Estado y la pareja, la familia. Pero hoy el Sheikh de nuevo nos ofrece su visión del momento en que vivimos y que nos obliga a hacer algunas modificaciones, alhamdulillah, algunas de gran importancia. El mundo ha cambiado, dijo en varias ocasiones. Una característica fundamental de una escuela ligada a un Sheikh de instrucción es que ha de estar preparada para asumir cambios. Ha de estar dispuesta, al igual en sí misma, al igual que cada uno de los seres humanos que la componen, a un proceso de transformación continuo. Nuestra escuela tiene que ser un equilibrio entre la firmeza de sus principios, la necesaria estabilidad que requiere toda actividad educativa y al mismo tiempo una versatilidad, una flexibilidad que le permita ajustarse a la dinámica de la sociedad y de los tiempos. Porque está claro que este encuentro con el Sheikh ha llegado en el momento justo. Ha significado un empuje enorme para nosotros. El escudo de Aquiles. El escudo de Aquiles sirve este año de emblema a este encuentro y elegimos el escudo porque simboliza, es el símbolo de todo lo que la escuela pretende defender, recuperar. En el canto 18, 18º de la Ilíada, Homero describe en sus versos detalladamente cada elemento representado en ese escudo. La descripción ocupa varias páginas. Sintetizando, se podría decir que en el escudo está representada la imagen de la vida. Una ciudad en paz, otra en guerra, los campos de trigo, parras de uvas, jóvenes hermosas doncellas, la tierra, el cielo, el mar,
el sol infatigable y la luna llena, allí las estrellas que el cielo corona, como dice el poema. Según Karl Galinsky, el escudo forjado por Hefesto llegó a ser considerado como una alegoría de la creación del universo por un demiurgo, por un creador. Los poetas romanos llegaron a considerar el escudo de Aquiles como un modelo primario para describir el origen y la estructura del universo. Pero lo que más nos interesa es que cuando Aquiles levanta su escudo, lo que está haciendo es declarar su firme intención de luchar por defender, en palabras de Shahrazad literales, la totalidad de la existencia natural. También puede representar otra cosa, este símbolo. Ese espejo donde contemplar a ese hombre que podemos llegar a ser. Aquí le simboliza el más alto ejemplo del héroe épico, es decir, del hombre que asume su destino, que acepta la muerte, que antepone, antes que su propia seguridad, el honor. Todos conocemos su famosa lección en esta historia. Prefirió morir joven, en la gloria, antes que disfrutar de una larga vida con su familia y su riqueza. Todo ello lo que hace es recordarnos el salto del hombre edípico, del héroe trágico al héroe épico, a ese salto que nosotros, como hombres, le tenemos que dar. El salto de Edipo a Aquiles. Se pregunta Shahrazad en su libro Para el hombre que viene, cómo transformar el futuro en una posibilidad desde donde podamos afrontar sus retos de la mejor manera posible. Y continúa. Y su reto es nada menos que la transmutación, la transformación de los valores y la adaptación consciente del hombre actual, del hombre de hoy, al que ha de venir. Esa adaptación consciente del hombre actual al que ha de venir es el camino que hemos de intentar preparar para nuestros hijos, recorriéndolo nosotros mismos hasta donde nos sea posible. Los hombres que arrastramos, tales como Edipos, como nuevos Edipos, una lucha que también puede llegar a ser heroica, no es indudable. Lo que pasa es que es una lucha con sufrimiento, con dolor. Edipo es un héroe también, pero es un héroe trágico. El peso del pasado, de la culpa, de la familia, como cadena, lo lleva finalmente a la tragedia. Cegado por él mismo se ciega, y solo en el bosque es la manera última de poder ver realmente, de pagar su deuda. Esa deuda que le ha venido sobrevenida desde su propio padre, como chivo expiatorio. Porque esta sociedad no liberada, nuestra propia comunidad, necesita el chivo expiatorio que cargue con la culpa de todos. Este es el modelo que Shahrazad nos ha llamado una y otra vez a luchar con todas nuestras fuerzas por cambiar. Shahrazad nos confronta, como es el caso de su trabajo en la pareja colaboradora, una y otra vez con ese dilema que marca nuestras vidas. ¿Estás aquí para ir tirando, buscando soluciones, apaños? ¿O bien por el contrario estás aquí implicado en una acción, en un movimiento para transformar la sociedad? Y el hombre lo tiene más difícil, como también nos ha señalado Shah, que la mujer. Pero, y estas son sus propias palabras, si el hombre aparece, este hombre cuyo proyecto es externo en la justicia y cuyo interior está iluminado, entonces aparecerá junto a él la mujer que lo desea. Y aún representa una tercera cosa este escudo, algo más. Nuestra identificación con la educación numérica. Nosotros, tal y como aquella, sabemos que necesitamos cuidar dos aspectos centrales, uno técnico y otro ético. Ético en el sentido aristotélico, que quiere decir de la manera de ser, del carácter. El primero tiene que ver con la adquisición de conocimientos, destrezas, habilidades, para adoptar una forma en la vida, en la sociedad, para vivir en la sociedad. El segundo está orientado a la formación del carácter. Palabras y acciones definen esta forma de educación. Esta es la que Fénix, su otro maestro, primero fue Quirón, su segundo maestro, transmitió a su pupilo Aquiles. Dice la Ilíada,
Por eso me mandó, refiriéndose a su padre, Peleo, para enseñarte, a enseñarte a realizar estas acciones todas, a ser de los discursos orador cumplido y ejecutor de hazañas. Esto hoy día no es que se haya considerado una educación tradicional, sino como una educación arcaica. Pero uno de los objetivos fundamentales de nuestra escuela es liberarnos del presente. El hombre edípico solo puede vivir el presente, pero el presente de un niño quiere disfrutar siempre de lo bueno, sin comprometerse, no acción. Siempre aplaza el futuro, porque el futuro significa tener que pagar la deuda. Es escéptico, es avaro, retiene la energía positiva, aquella que le impediría hacer realidad aquello en lo que él cree, esperando como famosa historia de Godot, esperando a Godot, porque esperando siempre que se den las condiciones favorables, esas que al final nunca llegan. Pero cada día es peor, porque la deuda aumenta, y aumenta precisamente por no haber cumplido aquello que se sabe que tenía que haberse hecho. Deuda en incremento. Por ello es necesario actuar en dos frentes al unísono, en el campo, en la calle, en la moneda, en las transacciones y en el campo de la educación. Porque es difícil creer que la derrota de la usura puede llegar solo con la huacala o el mercado libre o con el dinar, si no está ocurriendo en la casa y como extensión en la escuela. Pensar en la escuela nos confronta con el futuro. El futuro es del héroe. Esto recuerda una frase, una sentencia de Paul Claudel maravillosa de nuestros tiempos de juventud. La juventud no está hecha para el placer, sino para el heroísmo. El hombre del futuro es un hombre del pasado, pero no ese pasado de película en el peor de los casos, o de veneración de los históricamente grandes hombres y mujeres del pasado en el mejor, en los que reconocemos las grandes cualidades, pero nos miramos unos a otros, miramos a nuestros hijos y decimos, qué hombres eran aquellos, y qué mujeres aquellas, pero ¿qué pintamos hoy nosotros? ¿Cómo reconocer esas cualidades elevadas en los hombres y mujeres de este tiempo, entre los que te están rodeando? Los clásicos lo son porque no pertenecen solo a una época, sino que perduran a través de los tiempos. Nunca pasan de moda, ya que el genio, y esto le gustaría mucho seguramente, una frase muy nietzscheana, por decir, ya que el genio nos llama cruzando el espacio y el tiempo. De cualquier manera, la civilización occidental está por hacerse. Dice el Sheikh, reconocemos la impronta fundamental de Grecia, la aportación de Roma, hasta llegar a la Alemania de la Bildung, como también explicó el año pasado Sidi Ahmed. Pero la civilización occidental está por hacerse con el Islam. Y no se trata de volver a ninguno de esos periodos de la historia, de volver al pasado en ese sentido. Se trata de favorecer, como dice el Sheikh, la fuerza de lo nuevo, aunada a la fuerza de lo que existió, pero aspira y se esfuerza por salir de nuevo a la superficie, con toda la fuerza creadora de un futuro posible. Son palabras de Sheikh, su obra, en la obra del beduino. Educación tradicional, como decimos, no significa volver al pasado, volver hacia atrás, sino un crecimiento hacia el futuro, que también, siguiendo sus palabras, se alimenta de todas las fuerzas utilizadas en el pasado, además de la noble cualidad que contiene el empuje hacia el mañana. Cuando hablamos de esta escuela, estamos adentrándonos en el futuro. Me pregunto, ¿qué estamos diciendo cuando hablamos de establecer la conexión adecuada entre nuestros seres occidentales, o bien vivir en Occidente, para los que han venido de otras tierras, con nuestros seres musulmanes? ¿Podríamos acaso recuperar, transformando en pregunta la afirmación de Sheikh Al-Qadi en esta última obra, el equilibrio intelectual y el dinamismo político sin conectarnos con el río más profundo y radical de la tradición occidental, sangre y vida de nuestra civilización? Pero de acuerdo con Nietzsche, el centro de gravedad no se encuentra en la idea que intencionadamente se nos ha transmitido de esa Grecia clásica falsificada de los libros de texto de los institutos del colegio, debilitada, domesticada ya desde la época del propio clasicismo alemán, de ese siglo de Pericles, de Atenas, de su democracia idealizada. Esa no es la Grecia clásica, sino la época presocrática,
la educación homérica, Homero, donde reside verdaderamente el origen creador de la cultura occidental, donde la educación es un proceso de purificación, gracias al cual el hombre persigue la belleza y la excelencia, y que conlleva un equilibrio mental, corporal y espiritual, lo que hoy llaman los educadores modernos. No hay ningún interés en la educación clásica, en la actualidad, como refleja un reciente estudio titulado Más competitivos, menos humanistas, refiriéndose evidentemente a las humanidades en cuanto a rama del conocimiento, no como humanismo o ideología. Y que podemos considerar un artículo entre muchos en ese mismo sentido. Se ha caído algo sustancial. El objetivo de contribuir a la formación integral de la persona, que conlleva la falta de una conciencia del individuo sobre sí mismo, la pérdida de la capacidad de reflexión y de crítica. Conscientemente, el sistema educativo actual huye de este origen clásico, rehúye enfrentarse al germen de lo que al mismo tiempo considera que es su propia cultura. ¿Por qué? Porque en ese espejo se va a ver reflejada su corrupción como sistema. No es casualidad, para nada, que el tema central del poema homérico por antonomasia, la Ilíada, sea la ira, la cólera de Aquiles. Los jóvenes reconocerían en esta cólera justa que surge de una indignación, lo que ellos llamaban el cimus, respuesta indignada que se erige en defensa del honor del arete, del noble, del guerrero, la importancia de la menis, como también llamaban, la ira divina, la ira justa, la ira necesaria, unida además, por si esto fuera poco, a dos elementos no menos peligrosos para el sistema, pero personificados también en Aquiles, el de los pies ligeros. El ímpetu de su juventud y la audacia espontánea, por un lado, y la fuerza de la amistad, el poder de los lazos de la camaradería, por otro. Y yo creo que todos discriminamos perfectamente entre el mero enfado, que ellos llamaban holos, que significa la cólera, el rencor, el veneno de la serpiente, la venganza, de la menis, la reacción ante la ofensa profunda al honor, a la dignidad. Como nos enseña Uthman Anfodio, Radiallahu anhu, la ira digna de elogio es la moderada, es la ira que espera la indicación del intelecto y del din. Surge cuando es recomendada por la Sharia y cesa cuando es criticada por la Sharia. Es decir, ese camino del medio que cualquiera que no tenga suficientemente, que le falte, o bien que se pase en el otro extremo, que tenga en exceso, tiene que tratarse. Como expresó Sheikh al-Qadr en este encuentro de su casa, el que va a venir, la educación tradicional es una amenaza para el capitalismo. La escuela del Sheikh aspira a ser la escuela del Sheikh Dr. Abdul-Qadir al-Sufi, una escuela de maestros que sigue la guía de un maestro. Porque nuestra tradición, como bien expresó Sheikh al-Haq en la jornada del año pasado, es de enseñanza antes que de aprendizaje. Nos transmitió en estos días unas directrices y al exponerlas nos estaba señalando las condiciones para que él hiciera realmente suya esta escuela. Lo primero es que no debería haber escuela infantil o preescolar de ningún tipo. Y me dirijo muy especialmente ahora a las familias jóvenes, con hijos pequeños, porque esta es la base de la buena escuela, de toda buena escuela. 2 puntos, la no escuela. Este es el comienzo donde se producen desarrollos de una magnitud tal, no superada por los que acontecerán en las etapas sucesivas, por importantes que sean. Es la edad de la belleza. Y podríamos hablar y hablar y hablar, porque es una etapa esencial. Pero el tema hoy es la escuela. Esta podría ser una de esas ollas calientes que debíamos mantener calientes, y ese guiso, para ver si sale algo bueno para todos nosotros. Lo único que diré es que merece la pena. Además, todavía hoy, gracias a Allah, no hay conflicto con el Estado, ya que no es una edad obligatoria. Antes de someter a los niños pequeños a las consecuencias de un sistema cuya principal característica es forzar, adelantar, hasta hacer daño, los procesos naturales del niño, procesos que han de ser vividos, experimentados, de una manera completamente individual, niño a niño,
Y lo que es más importante, o igual de importante, el espacio donde ha de suceder, la casa. La casa, el seno de la familia y el mundo limitado que lo rodea. Porque esa limitación es misericordia de Allah. Esa es su protección. No se me ocurre nada más cercano a lo fisabilillah que el tiempo que se dedica a esta ocupación, especialmente para la mujer. Y me identifico plenamente con Jeremías Bozhel cuando dijo: no es el Estado, ni ninguna otra cosa el fundamento de la vida, sino que es la casa. No son los gobernantes los que rigen el país, sino los padres de familia, las amas de casa. No es la vida pública lo principal en un país, sino la vida del hogar, que constituye la raíz de todo. Y según cómo sea esa raíz, se confirmará todo lo demás. Otra indicación fundamental para la escuela que nos dio es que han de establecerse dos escuelas diferentes, una para muchachas y otra para muchachos. También que dentro de ambas deberían estar bien separados los espacios de los más pequeños de los mayores. Es decir, garantizar que no se den choques ni ningún tipo de abuso sobre los pequeños. Ambas escuelas han de ser proyectos independientes entre sí, con espacio, dirección diferente, desde la etapa primaria. Como todos, o como algunos sabrán, antes de esto teníamos previsto la educación primaria mixta, solo diferenciada en algunos aspectos muy concretos. Como si ya esperara una respuesta en orden a que hasta este momento siempre lo hemos hecho así, con buenos resultados, con su visto bueno, alegó: el mundo ha cambiado. Y enumeró todo un conjunto de aspectos negativos que todos conocemos, que están en la calle, sintetizando la cuestión en que el sistema CAFI de chicos y chicas juntos es el primer paso para la destrucción del ser humano. Nos alentó a continuar trabajando, pero ahora para construir una escuela para los muchachos, y que la escuela de las muchachas era un asunto que debíamos dejar en manos de las propias mujeres. Para ello se asignó a sí mismo el primer paso, llamando a la señora Aisha Zubillaga para que empezara a mover este asunto. Aisha ya ha estado en Granada en una primera visita, se ha puesto a las órdenes del Mali y está en contacto con nosotros. Esperamos, inshallah, que cuanto antes empecemos a ver resultados de su trabajo y no tarde mucho en instalarse aquí. El Sheikh dejó también claro que primero se construiría la escuela de los chicos y después la de las chicas. Evidentemente, esto naturalmente, por el propio avance del proyecto, va a ser así. Existe todo un debate en los últimos tiempos acerca de la educación diferenciada, como se le suele denominar por parte de sus partidarios, ya que no está basada ni en marginación, aislamiento o imposibilitar un derecho a las chicas, como argumentan los que llaman sus detractores, y suelen calificarlas como segregación. El caso es que la educación mixta se está convirtiendo en un mal nacional para ciertos países de la población musulmana. Me contaba un director de una escuela que quería hermanarse con nuestra fundación, que en Argelia, por ejemplo, es terrible lo que está ocurriendo. Porque el sistema escolar, tal como está diseñado, y es el mismo en todo el mundo prácticamente, es más apropiado para el carácter femenino que para el masculino. No es que los chicos sean así, es que el sistema está diseñado de una forma, y espero que tengamos oportunidad de hablar de estas cosas en otro momento, que favorece, que va mejor con el carácter femenino, pero el carácter masculino suele rechazar. Cualquier educador serio confirmará esto. Por supuesto, también es un problema en España, donde el fracaso escolar de los niños es muy superior al de las niñas, y sucede a todos los niveles, desde primaria hasta la universidad. Lo que pasa es que una gran parte del profesorado de este país padece lo que se podría llamar síndrome de San Manuel Bueno Mártir, como la conocida obra homónima de Miguel de Unamuno, en la que un cura mantiene la fe de sus parroquianos a pesar de haber perdido la suya propia. Ha perdido la creencia, pero sigue predicando con un fervor tal que le hace merecer fama de santo. Desde su buena voluntad, sin conocimiento, están sirviendo a los intereses del Estado, que no son otros que adoctrinamiento y debilitamiento de la juventud. Sin embargo, en Estados Unidos y otros países de Occidente,
la escuela diferenciada crece como una alternativa bien fundamentada, apoyada por los estudios más serios sobre esta cuestión. En su obra La fantasía del inconsciente de Lawrence, citado por Ayat-el-Basir en su artículo Eterno masculino y Eterno femenino 3 de Islam Hoy, de noviembre y diciembre, y donde podemos encontrar algunas reflexiones sobre el amor, subraya: hay una diferencia vital entre los sexos. Y Ayat-el-Basir ahonda en este artículo y en los dos anteriores en aquellos aspectos que los distinguen y las características propias de sus respectivos procesos de crecimiento, que son diferentes. Y cómo la mezcla, cómo cuando los forzamos a ser camaradas, pierden unos y otras su propia integridad masculina e integridad femenina. Y cómo también pierden, literalmente en sus palabras, el tesoro del futuro, la polaridad sexual vital, la magia dinámica de la vida. Yo les recomiendo, si no lo conocen, que estudien, más que leer, que estudien los 3 últimos artículos de Ayat-el-Basir, los números 21, 22 y 3 de Islam Hoy, porque toca este tema de una manera lúcida. Las consecuencias de todo esto, especialmente a partir de la pubertad y esa primera aproximación al amor y al sexo, van a determinar completamente la identidad, la vida futura y el lugar en el mundo de un joven. A partir de este momento, las referencias que haré ya serán principalmente referidas a la escuela de los chicos. Otra de las indicaciones de Sheikh Al-Qadhi fue que conociéramos el sistema de las public schools británicas, consideradas por él como lo mejor que ha conocido. Nos puso incluso en contacto con, según sus palabras, el mejor educador que había conocido nunca, Mr. Delirious, con el que pasamos más de 4 horas en el college, en Bishop's College, una de las mejores escuelas de Sudáfrica y de África, y que sigue este sistema, aunque matizado, como fue matizado por el propio Mr. Delirious, algo menos competitiva que las escuelas británicas de este tipo. Y esto último no es difícil de entender, dada la gran diferencia de exigencias entre uno y otro sistema, ¿no? Cuanto a acceso a la universidad. Nos enseñó todo el colegio, contestó a todas las preguntas del mundo, todo esto después de su propia jornada de trabajo, bien dura, con una sonrisa y siempre con la mejor disposición. Mr. Delirious es un housemaster. Esto quiere decir que es el máximo responsable de una de las houses, de una de las casas de este college, que es un colegio desde los 13 a los 18 años, aunque también tienen cerca una escuela de primaria que comparte con el college algunas instalaciones deportivas, aunque muy bien separados, muy bien organizado el programa, de tal manera que nunca se encuentren mayores y pequeños. Hay que decir que una de las grandes diferencias entre estos, con otros sistemas, o con el mismo sistema en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay muchas escuelas que siguen este sistema, es que mientras los housemasters, creo que se dice así, de estos últimos lugares, suelen ser los profesores más jóvenes, los últimos llegados, en Gran Bretaña y otros lugares como Australia, que se puede considerar como el lugar donde este sistema se lleva con la mayor pureza, y Sudáfrica, el housemaster es una responsabilidad que para muchos sirve de colofón de su carrera educativa y considerada el más alto honor que se le puede conferir a un profesor, más deseada incluso que la del rector, lo que aquí sería el director. Se supone que cuando tú entregas a un housemaster a tu hijo, puedes confiar plenamente en él, porque se interesará por el desarrollo completo del muchacho. Su tarea es tan intensa y entregada que cada escuela tiene estipulada una cantidad de años máxima para evitar que literalmente se queme. Después de conocer todo lo que considero esencial y de preguntarle, llegué a la conclusión que este era el secreto de la escuela. La gran atención puesta sobre cada muchacho. Esto, junto con un plan de estudios rico, académica, cultural y deportivamente hablando, y el cuidado en la selección y la formación del profesorado. Mr. Delirious es el housemaster de la house, de la casa, a la que ha pertenecido Harry Badillo. Y estoy seguro que nos contará cosas muy interesantes
poco más tarde. Sheikh al-Kader lo ha enviado desde Ciudad del Cabo para esto mismo, porque realmente el Sheikh está muy interesado en que tomemos inspiración en este sistema. En las jornadas educativas de hace 2 años, comenzó Sheikh al-Haq su maravilloso discurso titulado La identidad musulmana en la época presente, y que pueden encontrar fácilmente en la página web de la Fundación Educativa, hablando de Thomas Arnold. Nos contó cómo este pedagogo fue el responsable de la génesis de las public school inglesas. En realidad, para ser más precisos, fue quien las transformó, quien transformó la antigua public school inglesa, que había llegado a degenerado hasta llegar a un grado de anarquía y de abuso enorme, en un lugar de justicia y de ética, en un lugar de protección del más débil. Inculcó en sus alumnos un sentido del juego limpio, el fair play. Para ello se sirvió principalmente del deporte. El fútbol y el rugby jugaron en esta época, primera mitad del siglo XIX, un papel importante y fundamental para la sociedad inglesa como regulador social. Thomas Arnold introdujo en la public school el deporte reglado, mucho espacio. Otra vez indicación del Sheikh, en este encuentro con él, a quien todo espacio deportivo le parece pequeño, y mucho tiempo para deportes. Y todo esto lo hizo además sin menoscabo de la enseñanza clásica, que servía y sirve de médula a un plan de estudios que, como he dicho antes, es muy variado. Nuestra idea de escuela es muy parecida, ya que en el debate de ciencias, tecnología por un lado y humanidades por otro, lo que se suele llamar ahora las 2 culturas, nosotros buscamos una tercera vía. No precisamente esa llamada tercera cultura hoy en boga, que lo único que hace es poner las humanidades bajo el control de los llamados hoy día cientificistas. Esa ciencia que ya en su tiempo Goethe definía como la diosa celestial para unos y para otros una vaca aplicada que da mantequilla. Las humanidades, aquellas disciplinas que están relacionadas con la cultura, vinculadas a los estudios clásicos, giran en torno a la naturaleza del hombre y su lugar en la naturaleza, valga el juego de palabras. Y las ciencias positivas, estas ciencias formales y naturales, están al servicio del ser humano, no al revés. Todo ello con Tauhid. Thomas Arnold fue director de la escuela de rugby, cuando aún no existía el rugby. Fue precisamente en esta escuela donde, en un partido de fútbol, un chico cogió la pelota con las manos y, sorteando a todos sus rivales, metió un gol. Fue expulsado, evidentemente, pero había inventado un nuevo deporte. El caso es que los 2 deportes jugaron este papel fundamental para regular, para evitar el abuso, para arreglar, para entrenar a una sociedad que había generado, ¿no?, en violencia y el abuso de unos sobre otros. La trayectoria de ambos deportes ha sido muy dispar, hasta el punto que Sheikh al-Kader nos indica que incluyamos el rugby como uno de los deportes esenciales de nuestra escuela, junto con el cricket. Uno es la fuerza, la lucha, el otro es la estrategia. Ambos se complementan completamente. A esto añadiré que junto a estos, otra actividad importante para nosotros en la escuela será la esgrima. Arte que nuestro Sheikh hace muchos años definió, y que vuelve a mencionar ahora en su libro El príncipe musulmán, como la guinda del pastel, y que se basa en la capacidad de reconocer que ha sido tocado. En cuanto al fútbol, quiere que sea descartado completamente de la escuela. Llegó a decir que la hispanidad era esclava del fútbol. Según sus propias palabras, el hombre de honor debe reconocer a los de su propia clase. La compañía del hombre de honor tiene que ser una compañía honorable. Esta es la función del deporte de la esgrima. Y en principio, de los deportes en grupo, a excepción del fútbol, que es deshonroso. Es evidente que el doctor Thomas Arnold y sus seguidores tenían, de hecho, la intención de lograr la restauración de una élite que había defendido un patrón de conducta que históricamente había sido el sello distintivo de los mejores de la clase dominante en Gran Bretaña, el código de la caballería. Y ahora son todo palabras de Sheikh al-Haq.
en este discurso mencionado. El código de caballerías en realidad no es otra cosa que la suma de esas virtudes humanas elogiadas por Allah en el Corán y que los creyentes son exhortados a adoptar: la futuha que encarnaba la nobleza de carácter, la cual era la verdadera enseñanza de Sayyidina Isa al-Salam y que fue revivido entre los cristianos a través de su contacto con los musulmanes durante las cruzadas. Lo esencial de este sistema de casas, de houses, en primer lugar, es que son unidades que pueden ser atendidas por una persona, de tal modo que esa persona conoce efectivamente a todos los miembros del grupo. Y en segundo lugar, son unidades de un tamaño tal que los jóvenes se sienten cómodos, de manera que una escuela grande puede contar con la variedad y la riqueza de mucha gente, profesores, alumnos, al mismo tiempo que garantiza que para cada muchacho, mejor dicho, un espacio familiar, que permite la camaradería, la creación de fuertes lazos en pequeños grupos, en los que se fomenta la colaboración y la ayuda mutua entre jóvenes de distintas edades. Un elemento especialmente importante de este sistema, aunque se va relajando poco a poco, es la cuestión de la autoridad. Señalaba Sheikh Abdelkader cómo estas escuelas son criticadas por ser consideradas demasiado jerárquicas hoy día. Esa crítica pretende eliminar la autoridad entre los alumnos. Tradicionalmente, cada casa, cada house, contaba con un prefecto, y de todos los prefectos surgía uno de ellos, principal de todo el colegio. Y cada prefecto era elegido orgánicamente por todos los chicos. Es un sistema que hunde sus raíces en la propia antigua Roma. En el mismo Vicious College ya no existe esta figura del prefecto, aunque se puede encontrar, por supuesto, otras figuras que conservan parte de este papel y de sus responsabilidades. Javi nos contará seguramente más. Este sistema es ideal para las etapas de enseñanza que conforman las enseñanzas medias. Y lamento no profundizar más en él, porque tiene elementos muy interesantes por falta de tiempo. Pero como alguna vez dijo Sheikh Abdelkader en sus discursos, el verdadero logro de Aristóteles no fue su filosofía. El verdadero logro de Aristóteles fue Alejandro Magno, su alumno. Intentemos percibir algo de ese sistema a través de las palabras, la presencia, el propio comportamiento, el aire de este muchacho que ha venido desde Sudáfrica. De todos modos, además de todo esto, además de la importancia que también concedemos nosotros al cultivo del liderazgo y de autoridad, con lo que más nos identificamos con el Public School es en su concepción de formar al hombre entero, de Hallman, los aspectos intelectuales, deportes, artes, que confiere a la enseñanza un aspecto global hasta los 18 años, y la vida en común en la idea de formar el carácter. También su convencimiento de que los jóvenes, los adultos jóvenes, han de vislumbrar aquello que el matemático y filósofo inglés Alfred North Whitehead llamó la visión habitual de la grandeza. Además, han de salir con un suficiente grado de saber práctico, como para iniciar, ya fuera de los estudios, el proceso vitalicio de reautoeducación. Llegados a este punto, decir que las primeras fases estarían integradas en primaria de una forma especial en la escuela. Esta primera fase, este primer proyecto, la escuela primaria, es una escuela evidentemente local. Es decir, consideramos que un muchacho de la etapa primaria ha de estar cerca del círculo de su familia, vecinos, amigos. Aunque siempre hay que dejar la puerta abierta para estudiar la posibilidad de que en determinadas circunstancias y edades pudiera haber también internado en el futuro. Igualmente hemos de encarar muy seriamente y contando con el consejo, ayuda y colaboración de las personas más adecuadas de cualquier parte del mundo, de nuestra comunidad, del Colegio de Enseñanzas Medias, ESO, bachillerato y algunos módulos de formación profesional que consideramos básicos, inspirado en el sistema de casas, de houses, tanto para internos como para externos, y este ya de carácter internacional, en el que, siguiendo indicaciones del Sheikh, la lengua dominante sería el inglés, ya que quiere que el 40% de los alumnos vengan del subcontinente indio, India, Pakistán y Bangladesh. También dijo el Sheikh que quería un colegio nada islámico, en el sentido moderno del término. Hizo
Dijo algo así como, están en el mundo. No debe enseñarse árabe. Los chicos lo aprenden como todo en casa, de chiquita. En nuestro encuentro nos contó ya cómo Imam Ghazali, en su tiempo, consideraba una tragedia el hecho de que se te entraba en un pueblo y te encontrabas con 10 ulamá y un solo doctor. Lo que sí ha de hacer la escuela es detectar en cada chico sus talentos, sus inclinaciones, y quiénes de ellos aspiran en el futuro a ser ulamá. Entonces, dijo, entonces los enviáis a Marruecos, a Meknès, a Fez, a aquellos centros de conocimiento donde puedan formarse. El coste de esta escuela, en sus diversas etapas, será muy alto, como es de imaginar. La ratio que nos hemos autoimpuesto es de no más de 15 alumnos. Los recursos que destinaremos a la mejor formación continua de los maestros y a la riqueza del plan de estudios en variedad, actividades formativas, intelectuales, culturales, deportivas, científicas, lo van a requerir. La gran diferencia con esas escuelas que hemos estado hablando y con las escuelas privadas al uso está en que estas últimas solo se las pueden permitir las clases económicamente superiores. La parte que se dedica a becas y ayudas, lo reconocen ellos mismos, en comparación con el todo, es muy pequeña. Nuestro propósito es poner en marcha un WOC. Es el tema vital sobre el que Sidi Mikros, inshallah, nos hablará mañana sábado. Las implicaciones entre educación y economía, y aún más entre educación, economía y política, son tan estrechas que no es posible desmarcar, limitar, delimitar dónde empieza y acaba un terreno y empieza otro. Lo que sí somos conscientes es de la importancia capital del restablecimiento de los AUCAF para el progreso de la sociedad musulmana. Por supuesto, en cualquier parte de la UMA, pero muy especialmente, singularmente en Europa. De hecho, el objetivo es conseguir establecer un WOC para cada fase del proyecto, de tal manera que no emprendamos ninguna nueva fase hasta que cuente con su respectivo WOC. Este es también uno de nuestros trabajos primordiales en este tiempo. La búsqueda de la financiación para la construcción de la escuela y poner en marcha el primer WOC. Porque tenemos que garantizar, inshallah, que la primera fase, sobre todo la escuela primaria, después de que terrenos y infraestructuras estén ya en marcha, estén ya acabados, pueda mantener su actividad sin ningún problema. También en estos momentos estamos estudiando cómo será el sistema de entrada a la escuela, en esa escuela, en cuanto a la economía. De forma que consigamos poner en marcha un sistema en el que becas, ayudas a estudiantes, ocupen una parte no pequeña, sino importantísima, enorme. Ningún estudiante cuya familia y él mismo desea educar a su hijo en esta escuela y que comprenda, acepte y respete el carácter propio de esta escuela, debería quedarse fuera solo por una cuestión económica. Si hemos hablado hasta ahora de retos, este es uno de nuestros grandes desafíos. Y esto nos lleva a una cuestión. ¿Para quién es esta escuela? Para los mismos a los que llamamos las monedas de oro y de plata. Para quienes hablamos del muamalat. Para los que hablamos del gobierno personal. Para aquellos a quienes nos llamamos a recuperar los elementos esenciales de su din. Para aquellos que luchan porque sus hijos sean educados en el din. Y sobre todo, para esa gente que conserva o que está en disposición de recuperar la asabilla. En pocas palabras, ese vínculo de cohesión entre los seres humanos en un grupo, en una comunidad, que forman una comunidad. Dice el señor alcalde, refiriéndose a los musulmanes que viven en Europa, especialmente a los emigrantes de los diferentes orígenes, en su libro La hora del beduino. En Europa, la situación está mucho más desarrollada y la inminencia del surgimiento de la asabilla mucho más evidente. Porque finalmente esta es la meta de esta escuela de muchachos. Preparar la llegada de ese tercer poder hegemónico, como señala pocas páginas después, que hará revivir Europa, sacarla de su nihilismo abismal de asesinos de niños, con la violación como el delito más común y con prostitutas importadas del este del continente a decenas de miles. Este poder será el de los millones de musulmanes que ya viven aquí. Traerán la religión natural, el din al-fitra, el respeto a las mujeres, la seguridad para los niños y la desaparición del sistema bancario. Y añadió, y la restauración de la moneda natural de oro y plata. Este es el nuevo nomos, porque proporciona una visión de la existencia.
Esta es la visión que ha de tener el educador de esta escuela. Ser consciente de su misión histórica. Entender que nuestro trabajo es hacer hombres. Nuestro trabajo es hacer hombres. Estas son las palabras literales que nos transmitió Sir Harkar en este encuentro. Y continuó. Es el grupo de la cueva, que luego pueden ir a la ciudad y cambiarla. Y añadió, con dinero de plata. El objetivo es gente que puede gestionar un país. Es decir, que puede llegar a implantar un nuevo sistema, dirigirlo y administrarlo después. Un poco antes de esto, nos había recordado las dos tareas del educador, que son formar el carácter y arreglar lo estropeado, añadió, en casa. Después dijo, el educador ha de aprender de su propia historia. Tenemos que aprender de los errores del pasado para cometer los errores del presente. Y creo que todos estaremos de acuerdo que lo peor que nos puede pasar no es hacer malas cosas, sino la ignorancia autosatisfecha. El mejor maestro para nosotros será el que llegue al máximo de sus posibilidades y sea capaz de desarrollar y transmitirnos sus talentos a sus alumnos. Esta es la mayor riqueza de una escuela, la variedad y riqueza de caracteres, de talentos, de pasiones de sus maestros. Es el encuentro, la conexión entre el momento del niño y del adulto joven, que siempre es esperanza, y el momento del adulto mayor, que no la ha perdido. Eso es fatal. La juventud quiere ser estimulada, mejor que instruida, dijo Goethe. Esa savilla que ya ha comenzado tendrá su significado más fuerte y más completo en aquello que el sufismo es más poderoso, porque el sufismo, en palabras de Scher, es lo que nos enseña la ciencia del yo, sus patrones de acción y su elección, y la ciencia del viaje hacia el Señor del universo. Pero ese tasawwuf, tengo que decir, ese tasawwuf en nuestra escuela tiene que ver con la excelencia, pero sin palabras, sin nombres, sino a través del ejemplo demostrativo, en el reconocimiento y aplicación de las grandes cualidades de la futura. La futura es el propósito de nuestra escuela. Dice nuestro Scher, futura es una compasión universal que une a su gente y separa a los que no tienen esas cualidades. Eso se encuentra en la ley. Es verdad que a los musulmanes y a las musulmanas, a los creyentes y a las creyentes. Es así porque la futura, la gente de futura, los hombres y mujeres de futura tienen que ser lo mismo, no pueden ser diferentes. Futura es la puerta a la guía correcta. Los grandes espíritus creativos que anhelaban librarse del nihilismo veían que la salvación provenía de la pareja. El educador de esta escuela ha de conocer al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque él es nuestro primer maestro y él nos ha enseñado cómo se educa. A partir de él, sallallahu alaihi wasallam, todos los conocimientos que hemos adquirido en la universidad, de la calle, en la experiencia de la vida, se supeditan y adquieren sentido y unidad. Recordemos que el lema de la escuela es el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam: solo he venido para perfeccionar la noble cualidad de carácter. Pero ¿quién mejor que Sheikh Mohammed Kasbi para cerrar, para poner broche final a estas jornadas? Será lo mismo, inshallah, y tendremos la oportunidad de ahondar en este tema, el más importante de todos. Su conferencia se titulará Construyendo a los hombres en la escuela profética. Lo que sí diré únicamente es que para reconocer al mensajero de Allah, es necesario ser capaz de reconocer en la gente de tu tiempo, de tu propia comunidad, esas cualidades, salvando la distancia, evidentemente, con él. Porque es esencial que se produzca ese fenómeno que los griegos llamaban zauma, que es maravillarse. Nuestros jóvenes tienen que maravillarse con nosotros, para que pueda producirse después la mímesis, el deseo de imitar. ¿Quiénes son los que hoy maravillan a nuestros hijos y nuestros jóvenes? La Odisea, la Ilíada, los grandes textos míticos de la Europa antes del cristianismo, nibelungos, escandinavos, celtas, tienen que regresar a la escuela. La literatura, el griego, la lengua madre de esta civilización, también el latín, esas denominadas lenguas muertas, son las que nos van a ayudar a revivir el tiempo presente. Para acabar, y les doy gracias por su paciencia, porque para acabar permítame volver a un héroe de la mitología griega, Teseo. Cuando Teseo llegó a la pubertad,
Y una vez que hubo levantado la pesada piedra, su padre había guardado debajo de una gran piedra una espada y un par de sandalias. Y le había dado a su mujer la indicación de que le enviara a su hijo cuando éste fuera capaz de levantar la piedra y tomar esa espada y esas sandalias. Cuando Teseo levantó, una vez hubo levantado la piedra, la pesada piedra, que le había puesto como prueba a su madre, la princesa Etra de Trecén, otro elemento perdido en este tiempo, que es la iniciación, que también tenemos que trabajar en esta escuela, la iniciación de los jóvenes, de los hombres. Salió al mundo a buscar a su padre. Su padre era el rey Egeo de Atenas. Dejó el mundo de la madre, de la casa, y pasó al mundo del hombre. Al llegar a Atenas, después de haber tomado por el camino más peligroso, hizo esto para poder así hacer méritos, matando monstruos, restableciendo la justicia por todos los sitios que pasaba, para que cuando llegara su padre estuviera orgulloso de él. Al llegar a Atenas descubrió que debido a una falta de su padre, había asesinado hace un tiempo al hijo del rey de Creta. La ciudad de Atenas tenía que enviar cada año a 7 muchachos y 7 muchachas al rey Minos para que fueran devorados por el Minotauro. Teseo se decidió a acabar de una vez por todas con esta deuda y voluntariamente cada año los jóvenes destinados a este sacrificio eran elegidos a suerte, pues él voluntariamente se ofreció para formar parte de ese grupo. ¿No nos recuerda mucho la situación de nuestros propios hijos, que nacen ya con una deuda sobre sus espaldas? La cosa es que terminó entrando en el laberinto donde vivía el Minotauro y matándolo, liberando de este modo a la ciudad de Atenas y a su propio padre de esta carga. Pero no hubiera podido hacerlo si no hubiese estado Ariadna. Ariadna, si no hubiese contado con el amor de Ariadna, la hija de Minos, del rey Minos, que fue la que le facilitó a Teseo el modo y el hilo con el que podía cometer su hazaña. No lo hubiera podido hacer sin ella. Confirma el Corán una y otra vez, por ejemplo, en el área 15 de la sura del viaje nocturno, quien se guía lo hace a favor de sí mismo y quien se extravía lo hace en contra de sí mismo. A nadie se le cargará con la carga de otro. Muchas gracias.